8 de la mañana, 38 minutos. Y a propósito de este tema de ser valientes, pues un gran abrazo, un gran valiente a Douglas Regueros, quien falleció, pues está viviendo un momento muy duro en su vida. Falleció su señora madre. Douglas, un gran abrazo desde Blue Jeans. Douglas es el esposo de nuestra queridísima María Clara Gracia, que está de vacaciones. A él, a su familia, a familia Regueros, y también a los Gracia, un gran abrazo a los hijos de María Clara, porque se les fue la abuelita. Un gran abrazo, lleno de cariño, de todo el amor que sentimos por ustedes, por toda su familia. Un abrazo desde Blue Jeans. Entramos ahora sí en materia, en nuestro tema de esta mañana, la valentía de ser cobardes. Y tenemos desde Playa del Carmen, a ver, para que nos dé envidia a todos, a Daniel Colombo, que es facilitador, master coach y speaker. Daniel, muy buenos días y bienvenido de nuevo a En Blue Jeans. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, un honor estar con ustedes. Qué bueno, Daniel, gracias de nuevo. Mucho calorcito allá, estoy viendo aquí que está 27 grados a las 8:39 de la mañana. Sí, aquí siempre es caluroso, aunque en este momento hace ya como 10 días que se está sintiendo una tormenta tropical que se llama Alberto, que ha pasado por todo México, que ha provocado inundaciones en muchos lugares, no aquí específicamente, pero sí cortes de carreteras y demás. Por eso la temperatura está un poquito más baja que lo habitual, que suele ser más alta a esta altura del año. Bueno, entonces, a ser valientes. Vamos a hablar entonces de la valentía de ser cobardes. Daniel, ¿cómo definiría usted el tema de la valentía? ¿Qué es valentía? ¿Qué es cobardía? La valentía básicamente es un sentimiento que tenemos alimentado de emociones, como poder afrontar los miedos, por ejemplo, que mencionaban recién. La valentía es tener el coraje, tener la determinación, confiar en los recursos internos que tenemos para poder salir adelante de las situaciones y afrontar aquello que nos provoca algún tipo de temor en forma muy grande y que nos provoca algo de incertidumbre también, porque como bien decían recién, no sabemos cómo van a resultar las cosas. La cobardía sería no tomar acción sobre la valentía, sobre esas acciones valientes, es dejar que el miedo nos controle o de alguna manera nos restrinja la posibilidad de experimentar eso. Eso sería la cobardía. Un aspecto importante acá es que la cobardía es una elección que nosotros podemos hacer. La valentía es una emoción y un sentimiento que nosotros podemos generar para superar las situaciones. En cambio, la cobardía es algo que podemos elegir. O sea, consciente o inconscientemente, a veces elegimos ser cobardes, como también acaban de decir. ¿Es valiente quien se atreve y cobarde quien no? Puede ser una buena definición. A mí no me gusta ser tan taxativo en lo que son comportamientos humanos, porque somos tan diversos, tenemos tantos intereses y tantas situaciones, historia de vida, incluso que nos pueden llevar a tomar este tipo de decisiones, por ejemplo, de la cobardía, ¿no? Ahora, lo que sí sucede, y acá viene un punto para reflexionar, me parece interesante, es que ser cobardes todo el tiempo frente a todas las situaciones de la vida nos va a dejar postergados, nos va a dejar un poco atrás de todas las posibilidades que podríamos tener. Y ahí también hay valentía en eso, porque es la valentía de elegir postergarme, ¿verdad? La valentía de elegir que sé que puede haber algo mejor, pero aún así, por el motivo que sea, elijo no ser valiente, elijo ser cobarde frente a la situación. Okay. Daniel, usted decía la cobardía es una decisión y la valentía es enfrentar los miedos, por ende creo que siempre tiene cosas positivas ser valiente, ¿no? Pero ser cobarde, ¿será que hay algún momento en la vida en que es positivo y hay que ser cobarde? Puede ser, a ver, lo comentaba recién, ¿no? Desde el punto de vista de que el hecho de elegir en sí mismo, como el no elegir, ya está determinando que tomemos una postura frente a las situaciones de la vida, lo que nos acontece, lo que nos desafía. Entonces, por ejemplo, el elegir a conciencia ser cobarde puede ser en algunos momentos un aspecto para protegernos, un aspecto para quedarnos en la situación en la que estábamos, como por ejemplo cuando recibimos varias ofertas laborales y nos da cierto miedo cambiarnos de un trabajo a otro, la incertidumbre, los nuevos compañeros de trabajo y demás. Bueno, ahí quizá, no sé si podríamos decir que somos cobardes, pero estamos tomando una actitud de preservarnos de alguna manera o de quedarnos incluso en la zona que nosotros conocemos,
Por eso ahí puede haber, desde el punto de vista de que estamos eligiendo algo valioso en la cobardía. Claro. Ahora, la cobardía en sí misma, como actitud de vida, digamos, a eso también tenemos que apuntar, porque hay muchas personas que no accionan en su vida, ¿no? Tal vez son muy mentales, tienen buenas ideas, quieren llevar sus cosas a la realidad, pero no accionan. La valentía necesita acción, la cobardía necesita retracción, vuelvo para atrás. Y saben que esto viene de un impulso primitivo de nuestro cerebro que tiene 700.000 millones de años en la evolución de la especie, que se llama cerebro reptiliano en el lenguaje cotidiano. El cerebro reptiliano es lo que tenían nuestros antepasados cuando tenían que enfrentarse a grandes bestias que quizá venían a quitarle la comida o incluso a exterminarlos. Y ahí aparece el comportamiento reptiliano, el comportamiento que enfrento la situación o huyo de la situación, ¿sí? Enfrentar la situación sería valentía, huir, en ese caso que estamos poniendo del comportamiento reptiliano, sería la cobardía. ¿Pili? Hola, sí, aquí estoy. Perdón. Entonces, nosotros como que siempre hemos visto lo cobarde como lo negativo, ya estamos viendo pues que no es un tema de que sea positivo o negativo, pero también la valentía, que es una emoción. Cuando somos demasiado valientes, entonces ese exceso de valentía también nos puede llevar a tomar malas decisiones. Es una pregunta. ¿Nos puede llevar a tomar malas decisiones? Sí, claro que sí, porque en general cuando asumimos momentos valientes en nuestra vida, usamos parte del pensamiento irracional que tenemos. Entonces, la valentía muchas veces está envalentonada, como dice la palabra, justamente por esos pensamientos irracionales que nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas. O sea que la valentía sin conciencia a veces tampoco es tan positiva, ¿no? Cuando decimos quisiera controlar mis impulsos antes de decidir algo, bueno, ese controlar los impulsos, que en realidad no se pueden controlar, se pueden gestionar, al igual que las emociones, puede ser que también la valentía no siempre sea contributiva, no siempre sea positiva. De acuerdo. Daniel, la cobardía y la capacidad de decir no, ¿la cobardía es una cualidad o una capacidad del carácter? Es una capacidad del carácter que se refleja a través de comportamientos concretos, como por ejemplo decir no. El decir no está muy conectado con el poner límites. Que quiero, que no quiero, límites saludables, tiene que ver con el autocuidado personal. Hay muchas personas que viven, conozco todo el tiempo por mi trabajo, ¿no? Dando conferencias, concesiones y demás, gente que no sabe decir que no a cosas que incluso atentan contra su dignidad. Pasa mucho con el tema de abusos en el trabajo o en la vida cotidiana o en la vida de relación, gente que se siente sometida a otra solamente por una cuestión de límites. Esto es mucho más frecuente de lo que nosotros imaginamos, ¿no? La mayoría de las personas tienen dificultades a decir que no. Uno podría pensar que entonces en dejarse ser débil estaría la fuerza, pero eso se menciona, pero ¿cómo se logra, Daniel? ¿Cómo arrancar? ¿Cómo arrancar? 3 ideas para arrancar, para tener más valentía o al menos tener más conciencia si vamos a ser valientes o vamos a ser cobardes, o cuál es la actitud que vamos a tomar en cualquier momento. Primero, trabajar a conciencia. Conciencia es uno de los niveles de la mente. Tenemos la mente consciente, la mente subconsciente, que es la parte donde se generan las emociones y los sentimientos que vamos a sentir cuando ejecutemos eso a través de la parte consciente, y tenemos el inconsciente, lo que todavía está oculto. Y no me pongo en psicólogo porque no lo soy coach solamente, pero sí es muy importante darle a cada situación nuestra la claridad suficiente antes de tomar las decisiones, porque si no van a ser decisiones a lo loco, como decimos habitualmente. Segundo tip, tomar tiempo de reflexión diario, 1 minuto diario, para revisar mentalmente, y si es posible escribiendo, qué cosas en este día, en mi comportamiento, me ayudaron, me impulsaron, y qué cosas me tiraron para atrás o me dejaron estancado. Y tercer tip, que puede ser importante también para tener en cuenta, es no castigarnos tanto.
no ponerle tanto juicio cuando tenemos un comportamiento, por ejemplo la cobardía, que quizá después nos arrepentimos, porque decimos, si lo hubiera hecho, si hubiera tomado esta decisión con mi pareja, con mis amigos, en el ámbito que sea, ¿no? Entonces, no ser tan duros con nosotros mismos. De acuerdo. Daniel, siento yo, corríjame usted por favor, que la cobardía ocurre más en soledad. Me parece que la valentía es más grupal, cuando estoy con otros o con mis amigos. Pero quisiera decir esto entonces, que es valiente ser cobarde en grupo. Es valiente ser cobarde en grupo, porque obviamente la cobardía es vista como un hecho menor y como un hecho que nos tira para abajo, ¿no? No te animas a esto, eres flojo, como se dice aquí en México, para tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y la mirada de los demás influye mucho en nuestras decisiones, sobre todo muchas personas que viven totalmente pendientes de la aprobación o desaprobación de los demás. Por eso que la cobardía en grupo es difícil. No estoy tan seguro de que la cobardía sea una cuestión más individual y la valentía sea una cuestión más de grupo. Me parece que también somos valientes en términos individuales, con las decisiones que tomamos. O sea, en ese sentido no estoy tan seguro. Sí sé que, por ejemplo, la cobardía en grupo, por el castigo que podemos tener o por lo que nos puedan decir, la ridiculización, que nos puedan decir cualquier que no nos apoye. La valentía en grupo. Ahí sería la valentía en grupo, ¿no? Cuando empiezan a decir, ay, aquí no es capaz, es el único que no ha pasado, ay, dele. Claro. Exacto. Ahora, hay que tener mucho cuidado también cuando actuamos en forma grupal o en forma de manada, porque nosotros somos una especie animal, en el fondo, en forma de manada, porque muchísimas personas se dejan arrastrar por la manada, es decir, lo que la mayoría decide, voy a tender a hacerlo. ¿Sí? Qué peligro. Esto es un peligro y tiene un estudio científico esto que se llama sesgo de confirmación. Cuando muchas personas hacen algo determinado, parecería como que eso sería lo adecuado. ¿Sí? No siempre es así. Por eso es muy importante tener el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuando tengo la habilidad de discernir qué es bueno, qué no es bueno para mí, qué quiero, qué no quiero en cada momento. Por eso que es muy importante trabajar, por un lado, el desarrollo personal y por otro lado, la autoconciencia personal. ¿Qué estoy eligiendo en cada momento conscientemente? La conciencia es el nivel de la mente que a través de pensamientos e ideas los llevamos a la acción. Por eso que es como la última fase antes de la ejecución de lo que tenemos acá dentro en la mente. La mente es como el software de nuestro cerebro. Es importantísimo lo que está diciendo sobre el pensamiento crítico y el sesgo de confirmación, porque con tantas redes sociales nos estamos creyendo todo lo que leemos y lo que vemos y sobre todo que hay gente que sigue muchos influenciadores y les creen sin ponerse a pensar si eso sí es posible. Pues yo lo digo en un caso así como muy coloquial y es cuando vemos tips en TikTok que haga esto en casa y uno lo va a hacer y nunca le sale porque no es así de fácil, pero eso en gran magnitud también se creen noticias falsas o comentarios de políticos o de cosas que se han hecho y no confirman, no tienen ese punto crítico, ese pensamiento crítico que tanta falta nos hace ahora, nos hace falta hoy en día. Pero quería preguntarle entonces si la valentía es como una corazonada, o sea, como viene de la emoción, entonces uno dice, podría llamarse una corazonada o hacer lo que le diga el corazón. Sí, claro que sí, puede ser un buen detonador. Incluso creo que muchas veces la intuición juega un papel muy importante, que nos va indicando el puente si nos animamos a ser valientes y lo transitamos o nos quedamos en nuestro lugar. Hay una glándula en el medio del cerebro, exactamente, que se llama glándula pineal. La glándula pineal es como, para graficarlo, como una pequeña antenita que está todo el tiempo en movimiento y escaneando lo que está pasando para saber si nosotros podemos tomar esas oportunidades que están alrededor nuestro. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión, y la glándula pineal está muy asociada con la intuición. Las personas muy intuitivas, generalmente se ha estudiado científicamente, que tienen esta glándula un poco más desarrollada que la media de las personas. Por eso hay gente muy asertiva,
con las decisiones que toma, por ejemplo en términos de éxito o en términos de realización personal o profesional, o a qué decirle que sí y a qué decirle que no, y otras que tienen más dificultad con estas cosas. Porque en definitiva estamos hablando de algo mucho más complejo, que es decidir, ¿no? Que eso Claro. ya tiene todo otro tipo de componentes. Daniel, ¿y cómo podemos trabajar con nuestros niños para que puedan trabajar, pues para que puedan de alguna manera, sí, creer en su intuición y en esta glándula pineal? ¿Hay alguna manera para enseñarles a enfrentar esos miedos y que sean valientes? Bueno, para enfrentar los miedos de los niños, en vez de enfrentar, que nos da la idea de lucha, de pelea, quizá podamos hablar de afrontar o transitar los miedos, ¿sí? Es un lenguaje más propicio, Claro. para desactivar el temor exagerado que muchas veces suelen traer los miedos. Un ejercicio interesante para hacer en familia y con los niños sería tomar una hoja de papel y en 2 columnas dividir qué me da miedo, qué es lo peor que podría pasar si ese miedo sucede. Porque esto lo que nos va a demostrar es que en general nosotros los seres humanos solemos tener miedos irracionales. Hay un concepto de la psicología que se llama pensamiento catastrófico. Es decir, siempre tendemos a pensar como que lo peor va a ocurrir. Lo peor de todos. Entonces, si nosotros podemos ponerlo en una lista, podemos hacer una técnica de contraste entre una cosa y otra. Al pensar qué es lo peor que puede pasar, nos vamos a dar cuenta que no es tan peor y que en definitiva, generalmente, y está estudiado, ¿no? Más del 90% de los casos no se da esa fantasía catastrófica que nos creamos en la mente. Es una buena forma de empezar a trabajar eso. Otra forma, un ejercicio muy interesante: tomen un frasco grande que tengan en la casa, o puede ser un bol de los que usamos para ensalada, y escriban en familia qué emociones positivas nos pueden rescatar de los momentos del miedo. Por ejemplo, la alegría, el compartirlo, el hablarlo en familia, el expresar lo que estoy sintiendo, el poder identificar concretamente dónde está esa emoción en mi cuerpo, porque a veces la sentimos en el pecho, a veces en la zona del estómago, atrás del ombligo, cuando sentimos esas mariposas de temor. Y ese frasco lo vamos a dejar en un lugar visible en la casa, y tanto los adultos como los niños pueden acudir a él cuando necesiten un apoyo. ¿Qué van a hacer? Van a sacar un papelito, ese papelito va a tener escrita una emoción de tipo contributivo, una emoción positiva, como decimos habitualmente, y eso va a hacer simplemente que cambie el modo en que está funcionando el cerebro en ese momento, en el momento del miedo. Entonces le puede llevar, por ejemplo, a conectarse con el compartir con otros, y ahí lo puede impulsar a conversar sobre lo que le está pasando. Es una buena técnica. Buenísimo. También. Buenísima. Buenísima, qué buena recomendación. Porque a veces uno, Daniel, tiene como en los dibujos animados que salía, me acuerdo que Pluto malo y Pluto bueno, y no lo hagas Pluto, y uno termina haciéndolo. Porque a veces uno siente, tiene el instinto de ahí no, y pum, como un burro ahí se le mete. Sí. Y después lo que usted decía, ¿no? O sea, uno se castiga y se da duro, pero ¿por qué soy tan tonto y me vuelvo a meter en esto? Si yo sabía, y le pasa a uno por valiente. Sí, exactamente. Ahí es cuando nos dejamos atropellar por la toma de decisiones, o ahí funciona mucho el comportamiento en manada también, ¿no? Cuando estamos con la gente que están haciendo algo y nosotros nos metemos aunque sepamos que eso no es bueno para nosotros. Se ve mucho hoy en las noticias de grupos de personas adultas o jóvenes y demás que actúan en formas irracionales, lesionando a otros, incluso matando personas, pero solamente por un impulso del que se dejaron llevar, como pensando que eso es entretenido, ¿no? Y realmente nos vemos enredados en cosas que no queremos, pero también lo hacemos conscientemente con nosotros mismos, porque somos valientes internamente y también somos cobardes internamente. A veces tomamos decisiones irracionales adentro nuestro y que tienen un gran peso para nosotros, como por ejemplo el dejar de hacer cosas que nosotros sabemos que son muy importantes para nosotros. Imaginemos una persona obesa que está haciendo un tratamiento para bajar de peso y tiene que seguir determinados lineamientos porque de eso depende su calidad de vida, y aborda desde el punto de vista de la comodidad, que en este caso la vamos a traducir como cobardía, dejar de hacer lo que nos están indicando para preservar nuestra salud. Bueno, ahí sería un caso de una cobardía que realmente va a tener consecuencias, probablemente, ojalá que no, probablemente las va a tener.
Ahora, si la persona persiste en su objetivo, se disciplina y demás, lo va a poder alcanzar. Pero tiene que ver con los hábitos. Y ¿se acuerdan que hace un momento mencioné la mente subconsciente? Que es la parte que está exactamente abajo de la ejecución de las cosas. Bueno, la mente subconsciente, como genera las emociones y los sentimientos, es la que gobierna esos procesos. Si yo, por ejemplo, necesito hacer una dieta, para volver al ejemplo de la obesidad, necesito hacer una dieta específica y no la hago, depende de la emoción y el sentimiento que se me genere en ese nivel subconsciente de la mente, lo que le voy a poner en la ejecución. Puede ser un sentimiento, qué aburrido tener que comer tomate y lechuga todos los días, o puede ser, qué bueno que estoy comiendo tomate y lechuga todos los días porque de esa manera me estoy cuidando. Entonces es muy importante el pensamiento crítico. No estoy hablando de quedarse paralizado en lo que llamamos la parálisis por análisis de las cosas, estoy hablando de tomar decisiones informadas, es decir, cómo tomo esta decisión teniendo varios elementos para poner sobre la mesa antes de decidir. Pues Daniel, vamos a tomar grandes decisiones porque usted nos ha dado una información maravillosa. Le queremos agradecer muchísimo su presencia en esta mañana en el Blue Jeans, sus redes sociales para que nuestros queridos oyentes lo puedan seguir o preguntarle alguna cosa, consultarle algo. Por favor, Daniel, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Me pueden buscar en mi web, danielcolombo.com, mi Instagram, daniel.colombo. Ahí somos una comunidad muy grande y les cuento que voy a estar en Bogotá el 7 de septiembre abriendo una gira por toda América Latina, así que voy a estar por ahí por Colombia, va a ser un gusto volver al país. Bueno, facilitador, master coach y speaker Daniel Colombo en esta mañana de Blue Jeans. Feliz día, Daniel, muchas gracias. Gracias, buen fin de semana.